Invitamos aquí a los políticos. Yo quería plantearles el tema interesante que hay en casi todas las encuestas, hay una tendencia, ¿no es verdad? En cifras y conceptos, desde luego que también está Petro y Fajardo. Primero Fajardo estaba, ahora está Petro en la franja del 18 al 25, pero si uno se mueve de esa franja a la edad de 25 a 34, ahí el candidato que es importante es Iván Duque. ¿Por qué cambia tanto? Creo que en primer lugar es el tema de la educación, ¿sí? Ya digamos la gente que pasó de los 25 años generalmente ya va en una etapa muy avanzada de los estudios o ya se gradúa al menos del pregrado o de una carrera técnica o tecnológica. Eso en un primer lugar. El tipo de campaña que se ha hecho, por ejemplo, contra Petro, que ha sido todo este asunto del castrochavismo, de la venezolanización de Colombia, que es la campaña que se ha hecho, campaña sucia de alguna manera, ha llevado a que estos electores que ya no son tan jóvenes, que ya han ido, digamos, ya tienen un primer, segundo empleo, ya de pronto tienen algún tipo de digamos, algún tipo de bien económico, ya de pronto compraron su primer apartamento, ya tienen otro tipo de preocupación a comparación del joven que está estudiando su carrera, que está empezando, que se acaba de graduar del colegio, que está pensando es cómo va a ser un país mejor. Y ya de pronto el joven un poco de edad más avanzada ya dejó de pensar cómo va a construir un país mejor y está pensando de pronto cómo ya mantiene lo que tiene. Sí. Creo yo que eso de alguna manera es lo que representa Duque. Él es tal vez el candidato por excelencia de la defensa del status quo para quienes ven en otros candidatos una amenaza. Y creo yo que de alguna manera vemos cómo ese progreso generacional va cambiando también digamos, los temores que tienen los electores. Yo le tengo un análisis muy interesante a este grupo de edad entre los 25 y los 34 años. Y es que si lo pensamos solo por un momento, es gente que nació en medio de un conflicto. Es gente que nació en medio de gobiernos de odio, gobiernos que lo que hacían era que la gente perdía la esperanza. Entonces son jóvenes que al final de cuentas pues ya no ven un futuro, ya no le ven esperanza, pues vámonos a lo que es, vámonos a guerra, vamos a muerte, vámonos a odio, vamos a seguir reventando el país, no encontremos una forma de construir como tal un país, sino de verdad irnos en contra, y es lo que yo diga, y es porque los otros no pueden ser, porque los otros son los que destruyeron el país, cuando en realidad puede que no haya sido así, cuando en realidad puede que haya sido de ambos bandos. Es un desconocimiento también de historia de nuestro país, y el hecho de que uno haya nacido en medio de un conflicto y que al final de cuentas se te presente la esperanza de que haya un cambio del país y tú no lo quieres ver. No lo quieres ver. Interesante, Josías. No, yo creo que es una generación que tiene claro quiénes son los protagonistas. O sea, no es necesario que, a diferencia de otras generaciones, que le cuenten quién es Gustavo Petro, quién es el Petro que hoy habla de paz y amor. Esa generación reconoce que participó en un movimiento que quemó el Palacio de Justicia, que quemó el Palacio de Justicia con magistrados vivos. Tiene claro quién es, diferente a otra generación al que le están contando, o que tal vez le simpatiza mucho las palabras que son alegremente sonoras al oído de esas personas, de estos protagonistas. Pero aquí todo el mundo sabe quién es Gustavo Petro, que Humberto Lacalle fue el vicepresidente de Ernesto Samper y el proceso 8000. O sea, esta generación sí tiene claro con la identidad de los protagonistas, a los otros se las están contando. ¿Tú sabes quién es el papá de Iván Duque? Sí, exregistrador. ¿Y con quién trabajó? No, es otra generación. Pero qué bueno que sea Iván Duque el que hoy le pueda generar a Colombia una esperanza, pero no desde lo sonoro, lo que suene bonito, sino en la seguridad, en volver a retomar el rumbo de Colombia, lo que los colombianos ya le reconocen que es como éxito, que es exitoso. No es decir que vamos a abrir escuelas por abrirlas y después no ni siquiera hacerlas. Esas son cosas que son muy fuertes para esa generación. ¿Tú consideras a Petro un terrorista? Yo considero que es alguien que no pagó por sus penas y por eso insiste en que quienes hicieron el mismo terror en Colombia no lo paguen. ¿Tú estás de acuerdo? O sea, ¿tú no dejarías entrar a las FARC al Congreso? Yo pediría que primero llegaran
a la casa de los secuestrados que al Congreso de los secuestradores. O sea, tú no dejarías entrar a las FARC al Congreso. Hasta que no llegue a los secuestrados, hasta que no cumplan sus No me penas. Por respondiste la supuesto que no. pregunta, pero bueno. Bueno, mira, María Jimena, yo creo que esa diferencia entre las dos generaciones jóvenes, ambas, tiene que ver con, como decía Angie y como decía Fernando, tal vez con la manera como hemos sido socializados desde nuestra casa, desde la universidad, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, nosotros y nosotras crecimos ya, y cuando ya teníamos 15, 16 años, cuando ya de verdad nos empezó a interesar el país en términos políticos, pues ya estábamos viendo tal vez con cierta o nostalgia o con cierto rechazo o con cierta antipatía lo que fue la guerra. Y no se trata de que suene bonito. Al gobierno Uribe le sonó muy bonito, vamos a acabar la guerra y vamos a exterminar a las FARC y vamos a quitar las horas extras y vamos a generar más empleo. Eso le sonó muy bonito, pero las cifras no eran tan bonitas. Que fue uno de los gobiernos que más víctimas del conflicto armado tuvo, que fue un gobierno que tuvo un proceso de paz con los paramilitares en donde, digamos, cierta parte de la entrega de armas fue un poco fraudulenta, donde había una guerra residual de ese proceso de paz que hoy está matando líderes sociales. Entonces no se trata de que suena bonito, luchar contra el cambio climático, luchar contra la corrupción, eso no es que suene bonito, es lo que necesita el país. Y los jóvenes que sabemos ya por lo que nos han contado o porque ya definitivamente estamos de una otra manera acostumbrándonos a un país que quiere dar el salto al siglo XXI, entendemos que no es la corrección política de la paz, del ambientalismo, de la lucha contra la corrupción, sino que es lo que este país requiere. Cosa distinta a la generación de los 25 a los 34, ¿eso es lo que estás tratando de nuevo, yo creo que es por la manera en que fuimos socializados. Esa fue una generación que vivió de una u otra manera de esas certezas sociológicas que creó el gobierno Uribe, desde una retórica profundamente efectiva en las regiones del país, pero una retórica que de una u otra manera nos metió aún más en la dinámica de la guerra, que para esa generación, pues seguro que fue una generación que creció viendo el fracaso del Caguán, y el fracaso del Caguán representó en términos sociológicos en Colombia un asunto terrible, y fue darle todo ese sustrato y ese contenido cualitativo histórico al proyecto del uribismo. Pero, y ese es un proyecto que vivió esa generación de los 25 a los 34, pero que nuestra generación ya no está dispuesta a avalar. Interesante. Bueno, yo creo que la generación de los 25 a los 34, que es mi generación, somos los nacidos en los 80. Sí. Esa generación, a mí me parece que es una generación muy bonita porque es una generación que, a pesar de que nacimos en medio del conflicto, que nosotros tuvimos toda la década de los 90, fue nuestra infancia, esa década de Pablo Escobar, esa década de muchas cosas malas, de mucho dolor en este país, también ha sido la generación que ha trabajado por la paz. Entonces, creo que algunos candidatos juegan con el miedo, porque nosotros ya sabemos qué es eso. Ya sabemos qué es que le maten el papá, que le secuestren, el temor a una bomba, sabemos que es eso. Entonces están jugando con los sentimientos, están jugando a través del miedo de lo que nosotros ya vivimos como generación y no queremos volver. Pero sin lugar a dudas, nuestra generación es una generación de esperanza, echados para adelante, que se ha echado al país al hombro para lograr la paz. ¿Sí? ¿Usted cree? Yo estoy totalmente convencida de eso. Sí, María Jimena, pero fíjese que esa misma franja, al contrario de lo que tú afirmas, es la que hoy hace que Colombia sea un país de los fenómenos, del fenómeno de cerebros fugados, que se haya ido del país. Es decir, ese país que de pronto tú dices que hoy es mucho mejor, que sí es gracias a lo que unos esfuerzos con toda la firmeza se hicieron durante 8 años y que el país lo reconoció. Estos 8 años siguientes hicieron que esa generación se fuera del país, porque es todo lo contrario a lo que usted dice. Los emprendedores hoy quieren oportunidades, pero preguntemos en la calle cuántos jóvenes no quieren irse en el 2016, 17, 18 de Colombia. Es muy distinta. Ese joven sigue siendo emprendedor, pero no ve que el país que hoy nos dejan sea para realizar ese emprendimiento. Y sí que nos preocupa muchísimo. Frente a eso, entonces, nos están invitando otras personas que dicen, no, el tema de la guerra es un juego. No, resulta que no es un juego. Guacho está asesinando en el sur del país. El narcotráfico hoy está nadando en el sur occidente de Colombia. Y frente a eso no hay juegos. Hay que tomar medidas efectivas sobre eso. Hablemos sobre datos.
O sea, el porcentaje de fugas de cerebro Sí, bajó. en esos 4 años, en esos 8 años, dámelo, si me estás argumentando eso, dame los datos. 1. 2. Nosotros hablamos mucho de que estos 8 años han sido terribles y nuevamente te digo, o sea, yo para no soy ustedes fue muy comité, bueno. estoy hablando, yo no soy comité de aplausos de Juan Manuel Santos, ni del gobierno, ni mucho menos. Apoyé la reelección de Juan Manuel Santos por Solo el lo proceso eligió. de paz y no, ni hago parte de las BACRIN, ni soy guerrillera, simplemente soy una ciudadana que le apuesta a la paz y a salvar vidas. Otra cosa, Álvaro Uribe Vélez hizo cosas buenas por el país, otras muy malas. Yo creo que gracias a Álvaro Uribe Vélez es que pues tuvimos un proceso de paz con las FARC. En partes, gracias al trabajo que hizo Álvaro Uribe Vélez debilitando las FARC. Entonces acá todos hemos puesto un granito de arena para lograr estar en este momento histórico de la paz. Entonces creo que es valioso reconocer la importancia de haber salvado tantas vidas, la importancia de ver los guerrilleros hoy en día en el Congreso de la República y no en el monte echando bala. Creo que si queremos avanzar nosotros como país tenemos que reconocer las cosas buenas que nos han pasado en el país. Es bueno reconocer la enorme labor que hizo Humberto de la Calle en el proceso de paz. Es valioso reconocer, por ejemplo, que Gustavo Petro en su momento se desmovilizó, participó en un proceso de paz y hoy en día fue alcalde de Bogotá. Yo estoy lejos de Gustavo Petro, digamos, tengo enormes diferencias con Gustavo Petro, pero a mí sí me alegra ver que una persona como Navarro Wolf, como Gustavo Petro, hoy en día estén dentro del proceso democrático y estén aspirando. Eso me parece Bueno, que hay que incluso agradecer están y hay en que el mismo. aplaudir de pie. No, yo agregaría una cosa muy dentro del argumento de Catherine, y es el hecho de que, frente a lo que decía Josías hace un momento, yo creo que tenemos básicamente dos compromisos como electores y como de alguna manera jóvenes que estamos trabajando en distintos sectores, en mi caso en el periodismo. Primero, de los dos, es el hecho de que tenemos que ser capaces de reconocer incluso un gobierno que no es de nuestro gusto, los aciertos que tuvo. Eso es básico en materia, por ejemplo, del acuerdo de paz. Yo de ninguna manera he sido santista, pero hay que reconocer que el gobierno tuvo un acuerdo histórico sin igual, y no hablando solamente a nivel colombiano, a nivel del mundo, el acuerdo de paz colombiano ha sido destacado, ha sido reconocido. Eso no es una cosa solamente en Colombia. Compárelo usted con el acuerdo de Irlanda del Norte, compárelo usted con el acuerdo de paz de cualquier país centroamericano. Eso por un lado. Por otro lado, segundo compromiso que uno debería tener: gane el candidato que gane, nosotros deberíamos estar también comprometidos a rechazar lo que no nos guste de ese gobierno, así sea el que apoyamos hoy, ¿sí? Así sea el gobierno que, digamos, ese domingo se elige el gobierno por el que yo, digamos, decidí votar. Yo como ciudadano, como periodista, así haya decidido votar por ese gobierno porque es el que más me representa y así haya decidido hacer público mi voto, también estoy comprometido como ciudadano crítico, activo, a rechazar lo que ese gobierno haga, que no sea de mi gusto, que sea rechazable éticamente, y en ese sentido, como generación, primero que todo vamos a estar dispuestos a rechazar lo que éticamente sea reprochable, a estar dispuestos a seguir investigando, a seguir dispuestos a estar activos y no quedarnos en fanatismos. Eso es básico. Fernando, pero también tú nombras una palabra que es muy clave y es el respeto. A los colombianos que nos expresamos en el plebiscito, nos hubiera gustado que también se hubiera respetado esos resultados, de tal manera que el próximo presidente, lo que entre otras cosas le pedimos es que respete ese resultado, que volvamos al constituyente primario. Y eso sí que es muy importante, que no les guste sea otra cosa, pero en democracia tenemos que seguir respetando el resultado si sea adversario, porque es que eso sí que es importante, respeto para el resultado. Se negociaron cuántas horas con los comités del no, finalmente, José. Mira, es que nos están hizo un diciendo acuerdo que se- un donde se desayuno llevó que se hizo en acuerdos. Palacio de Nariño es superior a un mandato ciudadano que expresó el constituyente primario. Si tú me preguntas Mateo. cómo estuvo el desayuno, yo te puedo decir, pero nunca Mateo. un desayuno va a estar Una cosa, superior Josías, al Josías, mandato que ya los Josías, colombianos dimos. Mateo. El acuerdo Sí. que ustedes votaron no, Sí. no se Que respetó. Colombia votó No se respetó precisamente No quisiera respetando respeto. lo que se decidió en las urnas. Y hubo otro acuerdo en donde el uribismo también metió las manos. Y ese es el acuerdo que hoy estamos intentando implementar. Ese es el acuerdo que está avanzando muy difícilmente en las regiones. Pero además yo te quiero decir otra cosa. Es que a mí me parece, yo te respeto mucho como joven, José, así me parece terrible
que en esta mesa y en general en la campaña se use un caso como el de Guacho para señalar políticamente y no solo para señalar políticamente, eso de pronto uno podría pensar incluso que es aceptable, pero para tener réditos políticos me parece una cosa terrible un grupo armado que asesinó 3 periodistas ¿qué te parece ecuatorianos, terrible? un grupo armado que está poniendo en crisis hoy todo el sur del país y usar eso que es una tragedia incluso en términos políticos me parece de verdad terrible. Pero además, lo de la fuga de cerebros, yo quiero decirte, no solo yo, que tuve familiares que se fueron al exterior en el gobierno Uribe para estudiar, periodistas, profesores, escritores, la cantidad de gente que solo después de firmar la paz está regresando a su país, es una cosa para nada despreciable y que de una u otra manera, si el uribismo no lo quiere aceptar, es una cosa que vamos a aplaudir. Y tercero, el doble rasero es siempre, ¿cierto? Y es que aquí se dice, es que Gustavo Petro no fue a la justicia, Iván Márquez, Catatumbo, etcétera, ¿Fueron etcétera. o no fueron? Pero No ¿por fueron. qué? Pero ¿por qué? que aceptarlo. ¿Por qué está, por ejemplo, Eber Bustamante en el Centro Democrático? Yo te quiero preguntar. Ah, el del Rosenberg pagó, M19, sí. claro. Sí. Sí, no, Sí, ahí está. Y, es, y o sea, participa es- en es- democracia, no pide curules directas, ¿no? No, no, Pide, no, y estás- pide que No, los salgan tú- los no, votos pero en tú democracia. estás- No, pero no, no, tú ese estás es- acá colocando el tema de Gustavo Petro, que por qué Gustavo Petro y no pasó por la justicia. Eso fue tu argumento hace un momento. Y ahora cuando se te está hablando de Eber Bustamante, entonces, para Eber Bustamante sí es aceptable el tema porque está en el Centro Democrático, pero Gustavo Petro no porque está en la izquierda. No, mire, No, es una pregunta. Sí, y te la respondo. La amnistía al M19 fue un gran error que cometimos en O sea, es un Colombia. gran error tener Un a gran- Eber Bustamante en el fue un Centro gran Democrático. error tener, La fue un pregunta gran es- error y un gran precedente. El mismo que hoy, teniendo como ese antecedente, han buscado las ¿Sabe FARC, quién pasó sino que esa ya hay amnistía? otros. ¿Quién? Álvaro Uribe. Y fue un gran error. Álvaro que Uribe. lo reconocimos. Fue sin duda un ¿El gran único? error haber Seamos honestos, amnistiado ¿es el único? al M19. Que salvó muchas vidas, por Muéstrame cierto. otro. Porque por lo menos hoy lo que estás diciendo de que se quiere es estigmatizar a Gustavo Petro, que con las FARC y un grupo, eso no me lo diga a mí, dígaselo a las FARC, que hoy mismo salió a decir que su candidato será Gustavo Petro, dígaselo a Piedad Córdoba, Pero que ¿y fue la qué que importa? dijo. ¿Y qué pasa? Dígalo. Lo que pasa es que Pero ellos- me diga, ellos y si están- a usted le indigna que uno asocie esa indignación que nos produce a muchos colombianos con esa indignación que produce que ese grupo se lo dé a su O sea, candidato, se lo digo clarito. Perdón, no es a mí pero- al que me indigna. A mí- Es a los jóvenes a Al los que país, nos indigna al en país este le indigna momento. que las FARC ¿Sabe qué nos terminen indigna? apoyando Que a un hagan candidato campaña como con miedo. Gustavo. ¿Por qué? ¿Saben a mí qué Porque me estamos indigna? decididos Yo quiero a salir de escuchar eso. a ¿Saben a Angie mí y que me saber qué indigna le- que este debate esté de verdad relacionado solo con las personas que están en los partidos, que son ellos, o son las víctimas o son los victimarios? ¿Quién está pensando de verdad lo que está pasando en Tumaco en este momento? ¿Alguien ha ido a Nariño? ¿Alguien conoce la situación de verdad? ¿Cómo vive la gente allá? ¿Cómo no solo la gente de las FARC, ¿Ustedes sino han los ido? mismos, Claro. los mismos paramilitares, Yo sí. los mismos BACRIM, los mismos, todo lo que Tú has nació ido, en el periodo? yo Allá te está quería Romaña, preguntar. niño, allá yo está soy de Romaña. Pasto. No, Allá- ahí no, allá ahí está no, Romaña. ¿Tú has te estado? explico, ¿Conoces? ahí no está Romaña. Yo que he ido bastante a Tumaco, te digo que ahí no está Romaña. Está el Guacho, pero tú has ido a Tumaco, Josías. Es lamentable ver la situación. No, ¿ha sido? ¿Ha sido o no ha sido? He ido. ¿Cuántas Y veces? no, pero pues sí, va a depender de cuántas No, veces no, vaya. ¿has ido? ¿Has He ido estado en unas- Tumaco? He ido unas veces y me ¿Y qué- indigna y ver co- por lo y menos qué- cómo ¿tú has el ido a Estado no ha Tumaco? llegado Por allá. supuesto, yo soy de Nariño. Ah, tú eres de Conozco Nariño, la tú has ido situación, a soy pastusa, Tumaco. por supuesto. Bueno, muy bien, han ido ¿y qué Y ha ido al piensas? Catatumbo también. No, es que yo he ido a todas partes, yo me la paso yendo a los sitios. Esa es la diferencia con Créeme, yo conozco muchos la mitad otros del país y la periodistas. situación de Nariño, la situación de los lugares donde la Pero coca de verdad sigue eso. siendo una problemática, no es solo problema de las FARC, es problema de las decisiones que han tomado gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Si en el gobierno de Álvaro Uribe se atacó el narcotráfico y aquí se dejó de fumigar y hay un aumento significativo de los cultivos ilícitos. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que el uno lo atacó y el otro lo dejó crecer. Claro que ahí ha sido la diferencia Se atacó y el los colombianos narcotráfico, lo saben. Trabajadores, todos, Falsos periodistas, positivos, de todo. Falsos positivos, sí. Bueno, yo El quería paramilitarismo, sacar un los poco grupos de de violencia. esta sin salida en que estamos, porque estamos en una cosa, estamos muy de acuerdo en muchas cosas, digamos, de construcción en el país, pero yo quería llevarlos a un tema muy importante y es, siempre se dice que los jóvenes van a salir a votar, pero en Colombia eso ha sido casi que un karma, ¿sí? Realmente los jóvenes no salen cuando se espera que salgan, ¿sí?
y así haya disputas frente a lo que voy a decir, obviamente cuando uno es joven hay una inclinación hacia, en este caso, candidatos como el propio Petro y Sergio Fajardo. Cuando se va creciendo, de pronto las cosas van cambiando, pero en este momento podrían afectar, si no salen los jóvenes, ¿no es verdad?, a esas dos candidaturas, mucho más que a otras que no dependen tanto del voto joven. ¿Ustedes piensan que eso va a cambiar? Porque, por ejemplo, Macron ganó con jóvenes, ¿sí? Macron ganó con los jóvenes. Trudeau, Obama en su última... Sí. Pero con los jóvenes, sin los jóvenes no es posible. Pues tenemos, digamos, una disyuntiva muy complicada en ese momento, y es el hecho de que los jóvenes muchas veces nunca han votado. Sería la primera vez que muchos jóvenes votarían en su vida. Sí. Inculcar una cultura democrática de salir a votar temprano en contra de cualquier tipo de clima, de cuestión climática, digamos, no es fácil. Y en ese sentido, pues, entre más esperanzador es un candidato para un joven, mayores, digamos, incentivos tiene para salir a votar y no dejarlo como una cuestión de último momento. Tenemos, por ejemplo, en este país, por ejemplo, el Centro Democrático, los conservadores, ese sector del país que a veces es de una edad mayor, los vemos a las 8, 9 de la mañana entrando al puesto de votación a votar, disciplinadamente. En cambio, el joven, por ejemplo, tiene el factor de la noche anterior, la rumba, la fiesta, incluso en medio de la ley seca. ¿Cómo hace uno para que el joven decida no solamente votar y tener en mente que tiene que votar, sino salir a votar temprano, con disciplina, y que eso de alguna manera reciba como un elogio social, de alguna manera? Necesitamos es que salir a votar sea reconocido. Esa es una prueba de fuego. ¿Alguien quiere hablar eso? Porque yo quería hacer una pregunta. Digo algo muy pequeño, y es que nosotros perdimos la oportunidad de elegir a Antanas Mockus hace 8 años. Y creo que a muchos les ha partido el alma haber perdido esa oportunidad de oro de haber elegido un presidente como Antanas Mockus. Y creo que eso ha calado tanto que Antanas Mockus obtuvo la segunda mejor votación del Congreso de la República sin hacer campaña. Digamos, frente al primero, que era el Barurí de Vélez, que llevaba pues 8 años haciendo campaña en el Congreso y todo, Antanas no lo había hecho. Y tuvimos la segunda mejor votación de todo el país. Entonces, creo que la gente está un poco ya consciente, y esta gente que no salió a votar en el 2010, sí lo hizo por Antanas Mockus hace 2 meses, hace un mes y medio, bueno, sí lo hizo. Entonces, creo que los jóvenes tienen que reivindicar la democracia, lo están haciendo, y espero que lo hagan el próximo domingo. Como se nos está acabando el tiempo, le quería pasar a otra pregunta, pero, bueno, yo quiero pero rápido, porque quiero preguntarle sobre un tema que yo creo que va a ser bastante polémico también, que tiene que ver con la famosa dosis personal. Mi experiencia en Estéreo Picnic fue interesante en una cosa que hice. Ya nos encontramos. ¿Te acuerdas? ¿Sí? En Échale Cabeza. Échale Cabeza es una cosa interesante que a propósito, no, me pareció interesante porque son todos los jóvenes que plantean, o sea, tomar una droga socialmente, y quieren saber si esa droga está o no en buena calidad o tiene buena calidad, y entonces tienen la oportunidad para saber qué les va a pasar si la quieren tomar, cuáles son los efectos, y si está mala, pues que no la tomen. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Yo creo que los jóvenes en Colombia necesitamos que por fin cese la estigmatización contra nosotros y contra nosotras. Eso pasa por el tema de la droga, del consumo de droga, que no es que los jóvenes en Colombia seamos hay una dosis el gran consumidor de la droga y el motor del narcotráfico, pero la estigmatización a los jóvenes pasa por ahí. No porque lo hagamos, sino porque se cree que lo hacemos. Entonces, los hip hopers, los barristas, bueno, en general las culturas urbanas en Colombia están profundamente estigmatizadas por esa matriz de opinión y por esos sectores políticos para quienes lo único que se debe hacer con el consumo de droga es encarcelar. Que si usted se le encontró un porrito, encarcélelo. Que si es un joven que está ahí compartiendo con sus amigos en un parque y le encuentran, encarcélelo. Eso es profundamente nocivo para una juventud que en este país quiere salir de la estigmatización y construir
una Colombia en paz. Y digo una cosa chiquitica, el gran problema que tiene Colombia en este momento no es de consumo, el gran problema es la producción, la comercialización y toda esa cadena de muerte alrededor del narcotráfico como tal. El gran problema no es que un joven esté en la calle fumándose un bareto, ese no es el problema en este país. No, el gran problema es el narcotráfico y hay que ponerle una lupa gigante al narcotráfico más que al consumo. Así es. María Jimena, hay que ponerle cuidado también al microtráfico. Curiosamente, estas campañas, Fajardo y Petro, que están muy cercanas a los jóvenes, defienden la dosis personal. Hasta algunos dicen que hay que revisar los gramos, porque están diciendo a los colombianos en la vía del libre desarrollo de la personalidad que los colombianos entonces y los jóvenes colombianos desarrollamos libremente nuestra personalidad si tenemos unos gramos más o unos gramos menos de consumo de drogas. Qué equivocados están. Los parques no están llenos de personas estigmatizadas, están de personas esclavizadas, víctimas de la drogadicción. Claro. Hoy en Colombia, sin salir del colegio, sin ser bachiller, ya hay niños que terminan adictos a las drogas. Adivine por qué. Porque un señor que dice, si yo cargo unos cuantos gramos menos, más o menos, pues entonces puedo acercarme a una reja de una escuela y puedo hacer mi negocio. Veámoslo como un problema de salud pública y no estigmatizando espérate, al joven. Angie, ¿Qué hacemos si eso es lo que Angie, está? porque es que nos toca irnos. Sí. Muchas gracias. Listo. Ahí hay dos temas importantes. Primero, de lo que está sucediendo con el narcotráfico, que no podemos dejarlo de lado. Y segundo, por qué los jóvenes lo están consumiendo. ¿Qué está pasando con nuestra niñez? ¿Qué está pasando con nuestro sistema educativo que no permite que nosotros protejamos a los niños? Que no permite que los padres de verdad tengan un control sobre lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo entonces en los colegios? ¿Qué está sucediendo en la relación padre-hijo? ¿Qué está sucediendo entonces en las universidades? ¿Por qué no podemos tener de verdad campañas de salud pública que digan esto no es solo un problema de narcotráfico, sino esto también lo está afectando a su salud? Necesitamos de verdad mirarlo de forma integral y no simplemente hacerlo así, de forma punitiva, porque aquí el problema es del expendedor, porque aquí el problema es del narcotraficante. El problema es de nosotros como sociedad colombiana que estamos permitiendo que este tipo de situaciones se presenten en el país. Decir sí o siga después? ¿Y por qué no le podemos decir como Pues Estado colombiano? no, está haciendo el camino para procurador, no hay problema, digamos. No expendedor, no voy a hacer eso. No, va a ser procurador. No voy a el defender, procurador no Ordóñez, que vas voy a haciendo, defender, nunca, estás haciendo nunca, la carrera de nunca voy a procurador caer Ordóñez. en el juego, María Jimena, que nos están proponiendo muchos. Bueno, Entrégueme entonces, una generación de perdóname. consumidores, yo le mando No le abajo entendió lo que costa estaba del diciendo. En la cárcel. Sí, Bueno, o sea, tú lo que quieres es seguir con los mismos nos tocó gobiernos irnos. que siguen, donde de verdad lo que hace la gente es Nos todo to- el mundo a la cárcel, todo el mundo con lo que yo no estoy de acuerdo, esa gente no vale, saquémoslo de aquí, estigmaticémoslo, y lo que yo digo Bueno, es lo que yo vale. Pues el Sigamos. que le venda droga a una Vamos, universidad, rápido. Para terminar, Rápido, yo rápido, espero que Mateo. los jóvenes salgamos a votar sin miedo, como lo decía Exacto. María Jimena en su columna, que dijo, yo voto por el Fajardo. ¿Por Fajardo? Pero yo no le tengo miedo a Petro. Y eso es lo fundamental. No votar por miedo. No por y miedo. sacar a Colombia del siglo XX. No, yo antes de irnos quiero que Bueno. de verdad hagamos una promesa en esta mesa, Nos toca y irnos. es que está en nuestras manos que los jóvenes sigan participando. Está en nuestras manos Bueno. de que de verdad en Colombia, los colombianos, nosotros desde pequeños nos formemos como Muy bien. ciudadanos políticos Nos y toca sociales. irnos. La Así que educación. la invitación es a que de verdad La invitación trabajemos que les desde la hago educación, es a volver a trabajemos hacer, desde los hogares los para que eso invito a suceda. hacer otro tema, Con Duque otro, no le vamos a entregar otro, ni a la otro. dosis personal, Vamos a hacer ni al otro socialismo programa del siglo XXI. después de las elecciones, los convoco para ver qué pasó con esos jóvenes que ustedes dicen que iban a salir a votar y que de pronto si lo hicieron no o nos que van a no. hacer quedar mal. Muchísimas No, gracias. Lo importante es que van a salir. vayan a votar, voten. Viejos, gordos, feos, amarillos, blancos, y no por miedo, sino por convicción. No les condenes Pero sobre a todo nadie, los no jóvenes. les Muchas condenes a gracias. nadie. Muchas gracias. Los vemos mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.